Esta semana que estamos concluyendo hoy es una semana muy importante en la historia del cristianismo. Hace una semana se celebró el Domingo de Ramos. La gente estaba feliz de que se había manifestado el Mesías. Ellos creían fielmente que este era el Mesías. Y entonces, entrando por el pórtico de Salomón, ellos traían sus capas y sus palmas y las ponían delante de Jesús para que Jesús pasara, y ellos decían: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana, hosana. Porque ellos creían que esa era la entrada triunfal de Jesucristo, pero para hacer caer al imperio romano. En su mente estaba que el imperio romano caería y el gobierno de Dios se establecería en la tierra, pero su mentalidad era una mentalidad muy humana. Ciertamente se parece mucho a nosotros, hermanos. Nosotros muchas veces tenemos una idea de cómo deben ser las cosas, y normalmente son a nuestro modo y no al modo de Dios. Tenemos problemas en las iglesias con la obediencia. Yo le decía en una reunión de pastores, mientras conversábamos de esto, que una de las cosas más frustrantes para el que predica es, por medio de la palabra, decirle a la gente qué no hacer y ver que acto seguido van y lo hacen. O, por medio de la palabra, decirle a los hermanos qué hacer y acto seguido van y lo hacen. Es porque en nuestra mente nosotros tenemos la concepción de que estamos en lo correcto. En lo correcto. Como aquel individuo que dijo: yo nunca me he equivocado. Perdón, sí, una vez me equivoqué. Es que pensé, ese día yo pensé que estaba equivocado. Nosotros somos así, hermanos. Si el pastor nos predica algo que no se ajusta a nuestro pensamiento, lo desechamos. Y hemos hecho una Biblia, una cosmovisión a nuestra medida. Así los discípulos de Jesús un día, porque a otros se estaban predicando por allá y no estaban con ellos, le dijeron a Jesús: ¿por qué no hacemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Y Jesús les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Justamente, hermanos, el pueblo de Israel creía en un Cristo revolucionario y militar, porque eso era lo que ellos añoraban. Pero Jesús, frente a Pilato, le dijo: mi reino no es de este mundo. Un poquito más adelante en la semana, el jueves, Jesús se reúne con sus discípulos y en el lugar donde está reunido están celebrando la Pascua. Y justamente lo que acabamos de leer en San Lucas capítulo 22, versos 30 y 31, Jesús en cierto momento de la reunión toma el pan y lo parte y se lo da a sus discípulos y les dice muy clarito: este es mi cuerpo que por ustedes es dado. Yo me imagino la sorpresa de los discípulos. Para usted y para mí no es difícil entender: este es mi cuerpo que por ustedes es dado. Es muy sencillo de entender, porque estamos aquí 2000 y resto de años después y hemos entendido, hemos leído, nos han explicado qué es lo que significa. Pero los discípulos ven un pedazo de pan, y aunque Jesús ya había dicho en otro momento: yo soy el pan de vida, ellos ven el pan, están comiéndose el pan, y dice Jesús: este es mi cuerpo, pero tienen a Jesús de frente.
ciertamente está presente. Y luego Jesús, cuando dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama, ellos, hay algo ahí, pero están viendo al Maestro de cuerpo presente, su sangre no se está derramando en ese momento, y para ellos posiblemente no fue tan claro sino hasta después que Jesús murió y resucitó. Para nosotros sí es muy claro. Pero ese jueves se instituyó lo que nosotros llamamos la Santa Cena. Eucaristía es la palabra para eso en el original. Para nosotros, Santa Cena o comunión. Es la representación por medio de símbolos físicos de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Siempre son símbolos, no lo olvide. No son propiamente el cuerpo, porque sería muy complicado decir que cuando usted come el pan se convierte en carne en su boca. Nunca ha pasado y nunca pasará. En realidad, Jesús nunca dijo que eso pasaría. Jesús dijo, coman el pan. Explicó, coman el pan. Este es mi cuerpo que por ustedes es entregado, pero lo que les dio fue pan. Y no fue que cuando empezaron a morder el pan, a Jesús se le empezaron a caer pedazos de carne. No lo es. Ese es un símbolo. Igual la copa, porque ciertamente es un símbolo, porque su sangre fue derramada hasta el día siguiente. Veamos un momento lo que ocurre ese jueves santo, que nosotros llamamos santo, luego de que Jesús está con sus discípulos, se va a orar a Getsemaní. Y ahí en Getsemaní ocurren varias cosas muy importantes, que no vamos a detallar porque sería muy largo, pero que usted conoce. Lo más interesante es que Jesús le pide a sus discípulos que lo acompañen en oración. Siempre, hermanos, es importante tener compañeros de oración, gente que quiera apoyarte. Y Jesús va a orar a una distancia como de 20 metros. Y los discípulos, sea por el pan y el vino, por la comilona que tuvieron, porque sepa usted que la Pascua judía no es un pedacito de pan y un poquito de vino. No. Nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en la casa de los hermanos Stroit y se come en serio, hermano. Se come en serio. Es como 4 horas de comer y comer y comer y comer. Y tomar un vinito y tomar dentro de un ratico otro vinito. Y es algo impresionante. Entonces, sea por la comida o sea por lo que sea, ellos se durmieron. Y Jesús regresa y se los reprocha. ¿Ni siquiera habéis podido velar conmigo 1 hora? Cuando yo escucho estas palabras, pienso también en Jesús hablándonos a nosotros. La obra de Jesucristo se extiende por todo el mundo. Pero si hay algo de lo que adolece el cuerpo de Cristo es de su tiempo de oración. Hermanos queridos, el culto menos asistido en cualquier iglesia del país es el culto de oración. Les cuento que nosotros, cuando nos reunimos los pastores, hablamos de estas cosas, y en la última reunión un pastor preguntó, hermanos, ¿a ustedes les ocurre que la asistencia de la iglesia, así como las finanzas, así como los cultos, han bajado? Y la respuesta era muy particular, sí. Pero uno de los pastores dijo, bueno, normalmente el domingo llega la misma cantidad de gente, pero donde sí hemos visto un descenso es en el culto de oración. Y es interesante porque la iglesia primitiva oraba en serio. Ellos oraban todos los días. Había un culto de oración todos los días. Pedro y Juan iban a la Hermosa, el templo de la Hermosa, dice la Biblia, a la hora de la oración.
todo el tiempo. Y perseveraban juntos, dice Hechos 2:42, y entre muchas otras cosas, en la oración. Y yo me parece que estoy escuchando a Jesús decirnos hoy, ¿no podéis velar aunque sea un ratito en oración? ¿No puedes sacar un día, un ratito en el día, 15, 20 minutos para la oración? ¿No puedes? El mundo se pierde, ya el sacrificio está hecho, la salvación está disponible, pero falta gente que ore por la salvación de los hombres y mujeres que hay en Costa Rica y en Atenas. Hay muchos avivamientos, queridos hermanos, históricos que sería bueno estudiar. Hay uno que se dio en la calle Azusa en Estados Unidos, y el hermano John Seymour, que fue al que Dios usó para levantar un avivamiento, su secreto era uno solo: oración. Hubo otro, Alexander Dove, un hombre que Dios usó para milagros, montones de milagros. Se contabilizaron en su ministerio 30,000 milagros. Increíble. ¿Y sabe cuál era el secreto? ¿Alguien lo sospecha? ¿Cuál sería? Oración. ¿Sabe que esta iglesia sería muy diferente si cada miembro toma un tiempo diario para la oración? Pero hoy en día, queridos hermanos, las distracciones de este mundo, el trabajo, lo social, lo tecnológico, nos absorben. Y yo no quisiera preguntar cuántos tienen 20 minutos de oración al día. Cerrada la puerta, entra en tu aposento, como dijo Jesús, y tu Padre que te ve en lo secreto, ¿qué dice? Te recompensará en público. Creo que faltan 20 minutos de nuestro día, todos los días, para orar. Y Jesús, estoy siendo indulgente, porque Jesús lo que le dijo a los discípulos fue, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Y se fue a orar nuevamente. Y regresó y los halló de nuevo durmiendo. Queridos hermanos. Y ahí Jesús dijo, take it easy, tranquilos. Ya nos vamos, ya nos tenemos que ir. Fue arrestado, fue ahora sí latigueado, traspasadas sus sienes con espinas. Aquel santo varón fue muy lastimado. Imagínese esta escena, con una corona de espinas en su cabeza, no en su frente, en su cabeza. Y un soldado romano toma una caña y se la pone en la mano, porque lo vistieron con un manto ridículo, y se arrodilla delante de él y le dice, salve rey de los judíos. ¡Qué humillación! Y esa humillación Jesús estaba dispuesto a padecerla por usted y por mí, para que nosotros fuéramos salvos, porque de otra manera no podríamos ser salvos. Y luego este soldado toma la caña que le había puesto en la mano y golpea su cabeza, donde están las espinas, y lo insulta, le rasga la barba, se la arranca con las manos y lo escupe. Todo esto pasó antes de la crucifixión. Todo esto es tremendamente doloroso. Ahora llega el día de la crucifixión. Y la crucifixión es extremadamente humillante. Era la muerte que los romanos eligieron para aquellos que eran enemigos del gobierno romano, o también de los que eran criminales muy malos. Cuando usted piensa en eso, Jesús estaba tomando el papel del criminal más malo. Esta semana oía un poema de un autor muy antiguo, el poema es muy antiguo también, y en el poema el hombre conversa con Jesús
y le dice: Jesús, tengo un cuadro hecho, pero no logro encontrar el rostro que debo ponerte. Y Jesús le dice: no quiero que me pongas el rostro de las imágenes que están en los templos, porque ese no soy yo. Jesús, entonces, ¿cuál rostro te puedo poner? Ni te lo imaginas. Y si te lo dijera, no lo harías porque no sos capaz de asimilarlo. Dímelo. Yo lo pondré, yo lo pintaré. Quiero que pongas el rostro de la prostituta, del asesino. Quiero que pongas el rostro de la gente más mala que te imagines. ¿Cómo? ¿Cómo voy a poner ese rostro en una pintura tuya? Es que yo estaba en la cruz representando a la prostituta y al asesino, al ladrón y a cualquiera que pecó de la forma más terrible que te puedas imaginar. Por eso Jesús fue crucificado como un criminal, porque fueron todos los pecados de todos los hombres y todas las mujeres, los más horrorosos y aberrantes que usted se imagine, los que estaban sobre Cristo Jesús. Hablemos un poquito de lo que pasó el viernes, de la crucifixión, de lo que yo llamo el misterio de la crucifixión. Ahí Cristo estaba remitiendo los pecados de todos los hombres. Hermano, amigo, no sé cuál es el pecado más oscuro que usted tiene. A veces nosotros nos creemos muy buenos, pero fíjese qué interesante sería si la persona que está a su lado pudiera escuchar sus pensamientos. Si usted, cuando tiene una discusión con su esposo o su esposa, su cónyuge pudiera escuchar sus pensamientos. Si cuando usted va por la calle y hay tanta gente y usted ve a un lado y a otro, la gente pudiera escuchar sus pensamientos. ¿Sabe que la Biblia dice que Dios pesa los pensamientos de los hombres? Él conoce cada pensamiento. Y Él conoce cada pecado. Muchas personas nos parecen buenas, pero si escudriñáramos en su pasado, estamos seguros de que hay partes de su vida que la gente no querría que los demás conozcan. Querido pastor, amigo, estaba dando una charla, una predicación, terminó y una hermana se le acercó y le dijo: hermano, usted es un santo. Y ella le dijo: él le dijo: es que usted no me conoce bien. No creo, hermano, usted es un santo. No, hermana, yo soy un pecador igual que usted. Todos, hermanos, tenemos alguna faceta de nuestra vida que no nos gustaría que los demás sepan. Eso oscuro y terrible, Cristo lo llevó a la cruz del Calvario. Y si usted acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, ese pecado será limpiado, será perdonado, será quitado para siempre. Quiero que vea conmigo un texto en Isaías 53. Por favor, busque Isaías 53:5 en su Biblia. Creo que aparecerá en las pantallas en algún momento. Mas Cristo herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. El hombre, por su pecado, la mujer a causa de su pecado, está separado de Dios en un abismo terrible e insalvable. Dios es santo y el hombre es pecador, y Dios no se mezcla con el pecado. ¿Cómo se podrá solventar esa separación entre Dios y el hombre, esa enemistad entre Dios y el hombre? ¿Cómo? ¿Cómo se podrá solventar?
mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Fue molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Romanos 5:1 dice, porque nosotros justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. La única forma de resolver esa distancia entre Dios y nosotros, la única forma de reconciliar al hombre con Dios es por medio del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que usted ponga su fe en Cristo Jesús. No en una religión. La religión no salva a nadie. Las religiones las inventaron los hombres. Si usted no lo sabía, Cristo fundó una sola iglesia. Una sola. Luego la iglesia se dividió en muchas partes, pero siguieron siendo cristianas. Luego el hombre intervino dándole poder y dinero a la iglesia en el siglo III, Constantino. Y los hombres y mujeres de Dios, algunos de ellos se fueron corrompiendo a causa del poder y del dinero y las posesiones. Tanto así que luego dejaron entrar en la iglesia paganismo y empezaron a desviarse de la bendita palabra de Dios. La misma iglesia no había cambiado nada, hasta que llegando a los años 1517 en adelante, algunos dijeron, no puede ser. La iglesia ya no es pura y santa, ahora está llena de paganismo. Y empezaron a decir, ya no queremos más paganismo, debemos volver a los principios, a lo que Cristo enseñó. Y estamos hablando de la misma iglesia, una sola iglesia. Y estos hombres fueron perseguidos, algunos fueron muertos. Y otros que lograron escapar, entonces se apartaron. Pero no se apartaron porque ellos querían estar en contra de la iglesia, sino que ellos se apartaron porque ellos querían que la iglesia volviera a ser la iglesia de Jesucristo, la que predica la salvación y el perdón de pecados y la reconciliación con Dios por medio de la fe. Sin indulgencias, sin ganarse por las obras la salvación, porque la palabra de Dios fue escrita antes de 1517 y en el primer siglo fueron escritos casi todos los textos que tenemos en el Nuevo Testamento, y ahí dice que la salvación es por gracia, no por obras. Y tristemente la iglesia de Cristo hubo de separarse en dos grandes vertientes. Y nosotros somos los protestantes, los que estábamos diciendo que había que volver al principio de la iglesia. Y el resto de la iglesia no quiso oír y hasta el día de hoy está apartada de estos principios, la salvación por gracia y no por obras, que es el principal punto de discordia entre las iglesias. Usted y yo no podemos ser salvos de ninguna otra manera, solo por medio de la fe, porque Él herido fue por nuestras rebeliones. Yo no tengo que pagar, Él ya pagó. Fue molido por nuestros pecados. Ya mis pecados no tienen que ser quitados o lavados de ninguna otra manera. Cristo fue molido por mis pecados, y esa separación entre Dios y el hombre ya no existe, porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Bendita sea la misericordia de Dios. Todos nosotros, dice en el verso 6, nos descarriamos como ovejas torpes que no saben para dónde van y se pierden. Cada cual de nosotros se apartó por su propio camino, creyendo que iba bien, olvidando que la Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero bendita sea la misericordia de Dios, porque Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros.
No hay un solo pecado que Dios no perdone. Usted escuchó bien. No hay un solo pecado que Dios no perdone. Él perdona todos nuestros pecados. Ahí en la cruz ocurrió el milagro más maravilloso. Usted y yo ya no tenemos que ir a condenación. Usted y yo ya no tenemos nada que ver con el infierno. No está con nosotros, no es para nosotros. Ese infierno que fue creado para el diablo y sus ángeles, allá irán a parar ellos, pero nosotros no. No porque seamos buenos, no porque hagamos cosas buenas, no porque hagamos buenas obras, no, sino porque nosotros fuimos salvos en la cruz, porque Jehová cargó sobre Cristo el pecado de todos nosotros. ¿Cuál pecado? ¿El que usted cometió antes? ¿El que usted está cometiendo ahora? ¿Y el que usted cometerá después? No hay límites. Cuando decimos que aplican restricciones, hay una sola restricción para que ocurra esto. ¿Sabe cuál es? Que usted no ponga su fe en Cristo. Si usted escucha este mensaje y se resiste a la voz de Dios y no cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, entonces usted no podrá heredar la vida eterna. Pero todo aquel que cree será salvo. Ahora en la cruz ocurrió otro gran milagro. Nosotros fuimos librados en la cruz del poder de la ley y también de Satanás. Ustedes saben que yo repito mucho un texto que está en 1 Juan 5:18. Yo espero que usted se lo sepa, que lo memorice, que lo hable, que lo repita, que sea para usted como el agua que se toma. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios, o sea, los que han creído en Cristo, no practican el pecado. Es decir, aunque pecan por error, no se entregan al pecado consciente y alegremente. ¿Y por qué? Porque son muy cargas, porque tienen mucha capacidad. No, Señor. Porque aquel que fue engendrado, o sea, Jesucristo, los guarda, dice el texto. Cuando usted sienta que usted está caminando bien, que usted está haciendo las cosas bien, que usted no es una persona que practica y se dedica al pecado, no crea que usted es bueno. No hay un solo bueno, hermano. Es porque Cristo te guarda. Es porque el poder de Dios que actúa en usted, dice Efesios 3:20, es inagotable. Ese poder es el que a usted lo sostiene. Sin el poder de Cristo, sin Cristo en su corazón, usted sería tan depravado como cualquier otro ser humano. Y agrega a la Escritura, el maligno no te toca. Nosotros fuimos librados del poder de la ley, porque la ley de Moisés estaba vigente hasta Cristo y había que cumplirla, y del tiempo de Moisés hasta Cristo era por obras, ya no es por obras. Lea conmigo Colosenses capítulo 2, verso 13. Colosenses 2:13 dice que a vosotros, estando muertos en los pecados, cuando no conocíamos a Cristo, y en la incircuncisión de vuestra carne, dice la palabra de Dios que Dios nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos ¿cuántos pecados? Todos los pecados. Bendita sea su gracia, bendita sea su misericordia. Y dice además que nos libró de la ley, porque anulando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Él anuló el acta. Toda la ley de Moisés, hermanos amados, no aplica para nosotros. Usted dirá, entonces, pastor, esto de no adulterarás y no fornicarás y no darás falso testimonio, eso está en tu corazón. Jeremías 31, del 31 al 33, dice que esta es la ley que pondré yo en sus corazones después de aquellos días. Pondré el pacto que haré con ellos. Será que voy a poner mi ley en sus mentes y sobre sus corazones las escribiré.
Usted, querido hermano, no necesita leer que no debe cometer adulterio porque usted sabe, porque usted tiene al Espíritu Santo de Dios que no debe cometer adulterio. Y no lo comete porque usted sea bueno, no, porque la inclinación del hombre y de la mujer es mala. ¿Sabe por qué usted no lo comete? Porque el Cristo de la gloria te guarda. Por eso es. Ahora bien, si usted puede pecar alegremente, si usted no tiene ningún arrepentimiento, si usted peca con libertad y le agrada, necesitas aceptar a Cristo en tu corazón porque vas camino al infierno, porque vas camino a la perdición, porque el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Luego, Satanás tenía poder sobre todo este mundo. En San Lucas, Satanás le dijo a Jesús: a mí me ha sido dado todo y a quien quiero se lo doy. Pero Jesús en la cruz del Calvario se lo quitó. Mire lo que dice la palabra de Dios. Verso 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió triunfando sobre ellos. Públicamente los exhibió triunfando sobre ellos en la cruz. Nuestra parte es creer. Si usted es capaz de creer que Jesucristo murió por usted en la cruz del Calvario, usted puede ser salvo. San Juan 3:16 dice que el amor de Dios fue tan grande que no le importó enviar a su Hijo unigénito, y el propósito era que si alguien cree en Él, no se pierde, mas tiene vida eterna. Y si usted le da vuelta y lo pone en negativo, usted podría decir: aunque Dios envió a su Hijo unigénito, el que no quiere creer en Él, aunque crea que va para la vida eterna, se perderá. Porque el requisito es creer. Efesios 2, 8 y 9 dice que por gracia somos salvos y es por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios y que no es por obras, dice, para que nadie se gloríe. El trabajo de nosotros es creer. El domingo, terminando esta semana, un domingo como hoy, fue la resurrección de Cristo. Mateo 28, del 1 al 10, cuenta la maravillosa historia de la resurrección. La resurrección. Cristo, vamos a ver cuántos se acuerdan de cómo era la respuesta. Jesucristo resucitó. Amén. Te agarré distraído, ¿verdad? Vamos de nuevo. Jesucristo ha resucitado. Aquel domingo pasaron cosas impactantes. Un ángel vino desde el cielo cuando vio que María y la otra María y Salomé venían para el sepulcro, y entonces él vio que ellas venían y dice: estas muchachas quieren entrar y se van a poner a quitar la piedra. Y entonces él, llegando, quitó la piedra. Y hubo un terremoto y una cosa tremenda, y los guardias se quedaron atónitos. Pero lo interesante es que el ángel no quitó la piedra para que Jesús saliera. Léalo en su casa, Mateo 28, 1 al 10. Él quitó la piedra para que las mujeres entraran, porque él se sentó en la piedra. Y cuando ellas llegaron, les dijo: yo sé que ustedes buscan a Jesús, pero sepan que no está aquí. Aleluya. Él ha resucitado. Esto fue tremendo. Ahora yo quiero, para terminar, hermanos, hablarles sobre la cruz y nosotros. Gálatas capítulo 2, verso 20 dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. Quiero explicarle que si usted ha nacido de nuevo, esta es su realidad. Si usted no ha nacido de nuevo, esta no es su realidad. Pero si usted ha nacido de nuevo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Alguien podría repetirlo conmigo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y eso dice que ya no vivo yo, vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, si voy al trabajo, si voy al estudio, si voy a un paseo, si voy a la iglesia, si voy a donde sea, lo que yo hago, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cristo 24:7. Ahora, un crucificado tiene varias características. Una de ellas es que solo puede ver para adelante. Un crucificado no puede ver para atrás. Si usted está crucificado con Cristo, usted tiene que estar viendo para adelante. Un crucificado no tiene ninguna oportunidad de hacer lo que a él le conviene, o que lo único que puede hacer es estar crucificado. Es su Señor. ¿Qué es lo que usted hace en la vida? Solo que Cristo le permite hacer, porque Él es el Señor. Abra su Biblia también en Gálatas capítulo 5, 24. A algunos cristianos se les olvida, pero aquí dice, pero los que son de Cristo, levanten la mano aquí los que son de Cristo, levanten la mano, si usted es de Cristo, levante la mano. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hermano, madure. Si usted es de Cristo, esta es su realidad. Si usted todavía vive en sus pasiones y en sus deseos, hay dos posibilidades. Una, que usted no es de Cristo, y eso sería terrible. O la segunda es que usted sea un cristiano inmaduro, cabezoncito. Madure. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y sus pasiones. Hablemos de la resurrección y nosotros. Abra su Biblia en Romanos 14:9. Romanos 14:9 dice así: porque Cristo murió y resucitó y volvió a vivir con un sentido para ser Señor, así de los muertos como de los vivos. Alguien diga conmigo: Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. ¿Alguien más puede decir: Jesucristo es el Señor? Jesucristo es el Señor. Él es el Señor. Y lo que significa que Él es el Señor es que Él gobierna con autoridad el cielo y la tierra. Él en Mateo capítulo 28:19 leemos que dijo: porque toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo le pertenece a Él. Ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros? Este último texto se lo explicará. Busque por favor 2 Corintios 5:15. Algunos dicen que Cristo murió solo por unas personas. Yo me inclino a creer en este texto. Por todos murió. ¿Por cuántos murió? Yo leo aquí que dice por todos. ¿En su Biblia dice todos? Por todos murió. Para que los que viven, o sea, los que han creído en Él, ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó. ¿Y por qué murió y resucitó? Por ellos. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Pero hermanos queridos, que no lo agarre distraído. Jesús ha resucitado. Amén. Cierre sus ojitos. Señor, gracias por la bendición de nosotros ser hijos tuyos. Tu misericordia es grande. A tu gracia y a tu favor encomiendo a cada uno de mis hermanos por Cristo Jesús. Amén. Amén. La gloria para Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. La hermana Paola continúa con nosotros.